Vale, eso ya está. Bien, pues vamos con el conocimiento de sí mismo de Taimni, capítulo 8, las funciones del cuerpo mental inferior. En el siguiente capítulo, en el 9, como os he dicho, habla del control, purificación y educación de la mente inferior. Es decir, tampoco nos sirve de mucho la mente tal como funciona casi siempre, ¿sí? Tenemos que hacer todo un trabajo de transformación del funcionamiento de nuestra mente para que realmente nos sirva, porque si no, como muchas veces explicamos cuando hablamos de estas cosas en clase, ¿no? Más que tener la joya de la corona en nuestra mente, somos víctimas de nuestra propia mente y nos tiene ahí subyugados, esclavizados y viviendo una vida que no es la más adecuada, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo vamos afrontando todo esto, ¿sí? En este capítulo consideramos las funciones del cuerpo mental inferior, el vehículo de los pensamientos concretos. Como en el caso del cuerpo astral, el tema se abordará desde el punto de vista especial del conocimiento de sí mismo y nos limitaremos a tratar de los hechos y métodos que permitan al individuo comprender y utilizar este cuerpo eficientemente en su trabajo. Importante lo del punto de vista especial del conocimiento de sí mismo, porque el punto de vista del conocimiento de la psicología moderna no es el más adecuado para que comprendamos bien el funcionamiento de la mente. Más adelante vuelve a poner el foco sobre esto, ¿no? Pero el materialismo científico en el que está inmerso el estudio también de la mente como de cualquier otra cosa en los tiempos que corren y desde la perspectiva científica, tiene algunos puntos de vista válidos, pero no es completo, ¿sí? Adolece de unas carencias muy importantes que complementa precisamente la visión esotérica, ocultista, como por ejemplo pues, la de este texto de Taimni, del conocimiento de sí mismo, ¿sí? Por eso, aunque aquí dedicamos mucho tiempo meses incluso a hacer cursos de autoconocimiento como con el eneagrama o psicología yógica, planteamientos de psicología humanista, del análisis transaccional y todo eso, que está muy bien y es importante que lo vayamos conociendo, asumiendo, integrando, trabajando con ellos, etcétera. Es muy importante eso. Eso no lo es todo. Eso no lo es todo, ¿eh? Y con la ventaja además, ventaja no poco importante, ventaja además que aquí, cuando planteamos estas cosas de autoconocimiento, curso de eneagrama, psicología yógica, análisis transaccional, etcétera, sí, lo hacemos teniendo en cuenta el planteamiento más esotérico, más completo posible de la mente, lo que en otros sitios no, porque no tienen esta visión trascendente, esotérica o espiritual del ser humano, ¿sí? Hay una mirada como muy mecanicista, como muy materialista, incluso del funcionamiento de la mente. Y eso no es todo lo que hay, no es completo, ¿sí? Por eso es importante que tengamos esta parte más trascendente o más esotérica de visión sobre el funcionamiento de la mente, igual que de todos los demás cuerpos y todo lo que es el ser humano y la vida, todo. La mente humana no solo es lo más maravilloso de la creación, sino también el mayor problema del hombre que está intentando caminar por el sendero que conduce a la perfección y a la iluminación. Ya hemos dicho antes, ¿no? La mente puede convertirse en la joya de la corona, lo más valioso que tienes para poder ir caminando en el sendero de desarrollo espiritual, o puede volverse en contra tuya y ser el mayor obstáculo que tengas. Si no lo cultivas, si no aprendes a utilizarlo, si no trabajas con tu mente, va a ser tu peor enemiga. Va a ser tu peor enemiga. La que te lleva por la calle de la amargura, la que te va a hacer sufrir más que nada, más que nadie incluso. ¿Quién te ha dicho peores cosas que tu propia mente a ti? Algo tengo que hacer con eso. Algo tengo que hacer con eso, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tratar de ver, ¿eh? La mente humana es el principio separativo de egoísmo que nos hace sentir que somos un individuo con intereses en conflicto con los intereses de los demás.
La mente es la creadora de la ilusión que produce en nuestra conciencia una visión distorsionada de la realidad. ¿Por qué ocurre eso? Porque la mente es ¿cómo diría yo? El eje del ego. Es la base del ego, ¿sí? Lo que genera... Buenos días, Conima. Lo que genera ese sentido de separatividad que es la hija del ego, la hija del egoísmo y del egotismo, del culto a tu propio ego, ¿sí? Y claro, si caemos presas de esa separatividad, ¿cómo vamos a acercarnos a lo que siempre planteamos, no solamente desde la teosofía, sino incluso desde la experiencia de yoga? Cuando hablamos de Bhavana, en teosofía se habla de la fraternidad universal, que es lo mismo, que es la conciencia de unidad de todas las cosas y de todos los seres. Desde la separatividad, no. La separatividad levanta barreras, levanta muros. Hay que echar esos muros abajo para ver lo que hay más allá de ese muro es lo mismo que lo que está a este lado del muro. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene el muro? Ninguno. Pero para eso tenemos que ir acercándonos a este planteamiento. Si no, no vale. Es inviable. No puedes hacerlo. ¿no? El que quiera conocer la realidad en la que se apoya este universo fenoménico tiene que controlar primero y trascender después la mente. Conocer para trascender. Si no lo conoces, evidentemente no lo vas a poder trascender. No puedes mirar para otro lado algo que no conoces. Primero, para poder dominar algo tienes que conocerlo. Vamos, eso es como con el teléfono móvil. Que por muy intuitivo que sea, ¿no? Y que muy fácil que sean ahora las cosas con los teléfonos móviles. Yo llevo un año ya con ese teléfono, el último que me compré, y todavía estoy aprendiendo a hacer cosas con él. Coño, no sabía que se podía hacer esto. Mira lo que pasa si tocas aquí. Tienes que conocer. Si no conoces cómo funciona tu mente, ¿cómo la vas a aprovechar? No la puedes aprovechar, ¿sí? Y mucho me temo que no dedicamos el tiempo suficiente al conocimiento de la mente, al autoconocimiento, ¿sí? No le damos la importancia que tiene y no le dedicamos el tiempo que se necesita para trabajar y desarrollar todo esto, ¿eh? Al considerar las funciones del cuerpo mental inferior, tenemos que mencionar que la psicología moderna utiliza la palabra mente de una manera generalizada debido a la ignorancia de su verdadera constitución, de su naturaleza y de sus funciones. Eso sí es verdad. Coloquialmente, no solo en la psicología moderna, ¿no? Sino incluso en la calle, la gente, etc., se refiere con la palabra mente a muchas cosas que son muy diferentes y que si no las sabemos distinguir y no sabemos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de la mente, podemos estar perdidísimos, incluso no entendernos con lo que estamos diciendo porque no estamos hablando de lo mismo. O podemos estar discutiendo de lo mismo sin darnos cuenta que es lo mismo lo que estamos diciendo. Mucho cuidado con estas cosas, por lo menos. A ver, nosotros que somos estudiosos de estas cosas, que dedicamos tiempo y esfuerzo a saber, a aprender y a desarrollar todo esto, hombre, ya cualquier cosa no te vale. Si tú te pones a hablar con alguien que no sabe, tienes que reconocer que esa persona puede no saber muy bien de qué está hablando y puede tener carencias, puede tener lagunas muy grandes de lo que está hablando. Entonces, incluso es tu deber poder orientarle, aclararle y facilitarle que entienda mejor las cosas. Pero por lo menos tú, tenlo bien claro. Tenlo bien claro para poder ayudarle también a las demás personas a ver con un poco más de claridad todo esto, porque si no, a río revuelto, todo el mundo salimos perdiendo. Todo el mundo equivocados, confundidos, subyugados al funcionamiento automático de la mente, sugestionado por vete a saber qué y que no te enteras de cómo va eso. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Nuestras emociones, nuestros pensamientos concretos. No, me he saltado una frase, agrupa conjuntamente lo que hace la psicología moderna y en general la gente, ¿no? Agrupa conjuntamente fenómenos que tienen su origen en partes totalmente diferentes de nuestro mundo interno y los sitúa bajo el término general y más bien vago de la palabra mente, ¿sí?
Nuestras emociones, nuestros pensamientos concretos, nuestros pensamientos abstractos y nuestras intuiciones son todos mezclados de una manera confusa y la relación entre ellos es casi indescifrable, incluso para aquellos que se han dedicado especialmente al estudio de este tema. No es fácil, no es fácil, ¿sí? Cuando sientes algo que puede ser agradable o desagradable, o bueno o no tan bueno, ¿no? Como muchas veces decimos, ¿alfabetizar las emociones es fácil? No, no es fácil. Entre otras cosas, porque no te han enseñado, no tienes referencias, no te has dedicado a estudiar estas cosas o a investigar, a trabajar sobre estas cuestiones, etcétera, ¿no? No es fácil. Y todo lo demás que hay en ese mundo interno, igual de complejo y difícil de identificar. Por eso lo que tantas veces Madaba, incluso nuestro maestro, ¿no? nos dice, tienes que identificar muy bien cuando habla tu mundo interno, quién está hablando ahí adentro. No es lo mismo que hable tu mente, que hablen tus emociones, que hablen tus sentimientos, que hablen tus instintos. No es lo mismo. No puedes hacer el mismo caso, no lo puedes valorar de la misma manera. No puedes tomarlo por igual. O tomas por igual lo que dice un pendejo que lo que dice una persona instruida. Lo que dice un niño que lo que dice una persona ya con experiencia de vida y que sabe de lo que está hablando. ¿Es lo mismo? No, ¿cómo va a ser lo mismo? No puedes valorar igual. Pues tienes que aprender a distinguir todo esto bien, ¿no? Y diferenciar y darte cuenta qué es cada cosa y valorarlo y utilizarlo de la manera más constructiva posible todo esto, ¿no? La causa principal del caos imperante en este campo de la psicología es que se utilizan métodos equivocados en la investigación de los fenómenos de la mente, debido al punto de vista materialista de la actual era científica. Ese materialismo científico que os decía antes, ¿no? Todo se reduce a una cosa muy mecánica, una cosa muy automática, muy de sota caballo rey, ¿sí? Los psicólogos sobre todo son muy mecanicistas en esto, ¿sí? Que está bien para determinadas cosas, te pueden ayudar a resolver ciertos conflictos y ciertos problemas y te pueden ser muy útiles, pero no lo es todo, no lo es todo, no lo es todo, insisto. Se quedan muy cortos en la comprensión de lo que es la mente humana y todo su funcionamiento, pero muy cortos, muy cortos. Por eso, la mejor manera de aprender de estas cosas es venir a sitios como este. O lugares donde se explica más ampliamente todo esto, ¿no? No solamente este, ¿no? Hay muchos sitios donde hablamos de estas cosas, ¿no? La psicología estudia la mente cuando ésta trabaja a través de su instrumento físico, el cerebro, y no tiene medios a su disposición para ir más allá del cerebro, por así decirlo, y para ver o examinar aquellas fuerzas y aquellos factores que son la causa de estas diversas manifestaciones de conciencia que se manifiestan en el cerebro y a través de él. Hasta hace muy poco, el cerebro era considerado aún el causante, la fuente de todos los fenómenos mentales, cuya opinión encontró expresión en la famosa sentencia de Lombroso: el cerebro produce pensamientos de la misma manera que el hígado segrega la bilis. Ahora nos metemos con esto, ¿eh? Pero investigaciones posteriores de los fenómenos psíquicos demostraron que esta posición era insostenible y la psicología moderna tuvo que aceptar a regañadientes la opinión de que la mente es algo independiente del cerebro físico, aunque depende de él para su manifestación en el plano físico. A ver, esto es algo que hemos explicado montones de veces en las clases cuando hemos hablado de estas cosas, ¿sí? Los pensamientos no están en el cerebro. No están en el cerebro. La mente no es el cerebro. El cerebro simplemente es un instrumento a través del cual la mente se expresa y materializa los pensamientos. Le puede dar voz, le puede dar forma a través de la escritura, o puede hacer que vayan creándose cosas que antes no existían, ¿sí? El ejemplo que siempre pongo de ese banco donde os sentáis, que tiene ya 35 años ya aguantando los culos de todo el mundo, y me lo hizo un carpintero en Gijón, ¿sí? Con unas tablitas de madera, unos clavos y pegamento y cola, ¿no? No existía ese banco hasta que yo le pedí al carpintero: oye, hazme un par de bancos para los vestuarios, ¿no? Y así creó esos bancos. ¿Qué ocurre? Que para que eso ocurra,
En la mente tenemos la idea. Una idea que puede surgir por la necesidad de tener un sitio donde sentarse la gente en el vestuario, ¿no? O ahí a la entrada donde os quitáis los zapatos o los abrigos, etcétera, ¿no? Vale, la idea. Pero, ¿cómo se convierte la idea en un banco donde poner tu culo? Pues primero tienes que poner a funcionar el cerebro con, ahora veremos un poquito más esto, con los datos que ya tiene, por eso es tan importante la experiencia acumulada. Lo que decía antes, no puedes valorar igual lo que dice una criaturilla que lleva todavía 2 telediarios aquí en la vida que lo que te dice una persona con sabiduría, con ya un bagaje de vida importante y que ya ha ido aprendiendo de la vida y tiene una comprensión, una sabiduría que una criatura no tiene. Entonces, el cerebro, para que entendáis esto más fácilmente, es como la máquina de escribir de un escritor, que antes eran las máquinas de palanca que se trababan, iba la cinta subiendo y bajando, sí, y hacías con el carro con el dedo, raca, y todo eso, sí. Luego vinieron las máquinas eléctricas, ¿no? Que ya no tenéis que hacer raca con la mano, sino que pasaba automáticamente el carro, y luego los ordenadores que ya no tienen carro ni nada, ¿sí? Pero la novela está en la máquina de escribir, o el artículo periodístico está en la máquina de escribir, no. Está en el escritor, en la persona que está escribiendo. La máquina solamente es el instrumento para plasmar lo que el escritor está pensando en algo que alguien más puede leer o puede escuchar o puede hacer lo que sea con aquello. ¿Sí? Es el instrumento, no es lo que piensa. La máquina de escribir no piensa. Por mucho que ahora con la inteligencia artificial nos quieran engañar de que puede hacer de todo. No piensa. Elabora 4 razonamientos a nivel de un perro, de un niño de 7 años, pero no piensa, no se da cuenta de las cosas. Es otra cosa diferente. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de confusiones. Fijaros bien lo que pasa con las personas mayores cuando van teniendo ese problema que lamentablemente es tan común, ¿no? Como el Alzheimer. Su mente está bien. Piensa perfectamente. El único problema que tienen es que su máquina de escribir tiene las palancas trabadas. No encuentran las palabras para expresar, para decirte a ti lo que están pensando. Piensan bien. Se acuerdan perfectamente de todo, pero no encuentran las palabras. No les sale la palanca que tiene que dar. Tienen la máquina de escribir estropeada, no su mente. Es la máquina de escribir la que está estropeada. ¿Sí? Y eso está demostradísimo, porque hay determinadas cosas que es como si soltaran esas palancas que están trabadas. Y entonces se expresa perfectamente. Como por ejemplo, ¿con qué, Sati? ¿Con qué se sueltan esas palancas que están trabadas en la gente que tiene Alzheimer? Un poquito de aceite, por ejemplo. Un poquito de aceite. La música. La música, las canciones, ¡paf! Enseguida les llevan a sus recuerdos y se expresan perfectamente. Perfectamente. La mente está funcionando estupendamente. Lo único que tienes que hacer es destrabar, por decirlo de alguna manera, las palancas que hacen que la máquina de escribir no funcione. Eso es. Porque cuando se dejan de trabar, te suelta todo enseguida. Me acuerdo de la vecina de no sé qué, no sé cuánto, en la fiesta de no sé cuánto, patatín, patatán. ¿Por qué? Porque la música les ha destrabado las palancas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Importante esto, que la gente no se da cuenta de lo que ocurre con estas cosas, ¿eh? La mente de esas personas funciona perfectamente, pero no es algo físico. Lo físico sí se deteriora, por las causas que sean, ¿sí? Hay muchas investigaciones ahora que dan datos muy curiosos con respecto al Alzheimer. Cosas muy curiosas, ¿eh? Todavía se está aprendiendo de estas cosas. Por eso, para que veáis y seáis capaces de distinguir la mente y el cerebro, ¿eh? Muy importante esto. Una de las mayores contribuciones realizadas por el ocultismo en el campo de la psicología ha sido la de esclarecer todos los fenómenos mentales, investigándolos hasta sus respectivos orígenes, clasificándonos según su naturaleza y según estos mismos orígenes. Y nos capacitó así para que comprendiéramos la mente humana
como nunca había sido comprendida antes. Ha sido posible establecer este orden y esta clarificación en este campo como resultado de las investigaciones realizadas por los ocultistas en los reinos superfísicos de la naturaleza. Con el desarrollo de sus sentidos superfísicos, estos investigadores han podido examinar la constitución superfísica del hombre, separar unos de otros los diferentes componentes de esta constitución e investigar hasta sus respectivos orígenes en los planos superfísicos las diferentes clases de fenómenos que tienen lugar a través del cerebro físico. Esto es como otras muchas cosas que incluso en la disciplina del yoga vemos, ¿no? Los yogis antiguos sabían perfectamente la existencia del cuerpo energético, del pranamaya kosa que llamamos nosotros, ¿verdad? Y de los canales o nadis por donde circulaba la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Los chinos también los descubrieron y aplican la acupuntura en esos canales energéticos y evitan molestias y disfunciones en el cuerpo físico, conectando otra vez esos canales, haciendo que la energía circule bien en esos canales energéticos, etcétera. La ciencia, a mediados del siglo pasado, todavía no tenía ni idea de estas cosas. No tenían ni idea de estas cosas. Empezaron a investigar y empezaron a tener en cuenta esto cuando empezaron a probar las cápsulas espaciales con los mejores hombres que tenían los ejércitos, tanto ruso como americano, ¿no? Y se daban cuenta que se metían en una cápsula de estas herméticas para lanzarlas al espacio y al cabo de poco tiempo se volvían tontos. Los mejores hombres del ejército y no coordinaban bien, no pensaban con claridad, se volvían... ¿Qué les pasa a estos? Se están como si estuvieran borrachos, como si tal. Y un ruso les dijo, yo conozco un yogi, como Rusia, China y estamos muy cerca del Tíbet, ¿no? Yo conozco un yogi que igual nos da la solución de esto. Tráenos aquí al yogi inmediatamente, dijeron. Y le fueron a buscar y les explicó este hombre que dentro de las cápsulas espaciales que no había energía y que al no tener prana, al no tener energía, la mente dejaba de funcionar correctamente y empezaban a hacer tonterías, como si estuvieran borrachos, como si estuvieran mal. Hasta que empezaron a instalar en las cápsulas espaciales fábricas de aparatos que fabricaban prana, que fabricaban energía, que ionizaban el aire con iones de carga negativa, que es lo que tiene el prana. ¿Sí? Y entonces sí, pudieron hacer que la gente funcionara bien dentro de esas cápsulas y pudieran hacer su trabajo lúcidamente, ¿sí? Pues no tenían ni idea de que existiera eso. No tenían ni idea, ¿eh? Parecía que eran cosas de los locos, los ocultistas y los espiritistas y todos estos istas que hay por ahí, ¿no? Creían que eran cosas... Hasta que vieron con los mejores hombres del ejército, ¿eh? que se quedaban tontos en las cápsulas espaciales al cabo de un rato de estar encerrados allí. Entonces empezaron a tener en cuenta estas cosas, ¿no? Y empezaron a tratar de ver lo que la ciencia hasta este momento con los instrumentos de los que dispone, pues no es capaz de percibir, no es capaz de hacerte ver, ¿sí? Hay muchas cosas que la ciencia no alcanza. Ahora a la ciencia se le ha puesto a nivel casi digamos de una religión, ¿no? Lo que dice la ciencia es a misa, como si fuera la palabra de Dios, ¿no? No es así. No es así de ninguna manera. Porque lo que te dice ahora, mañana te desdice y pasado mañana descubren otra cosa y esto se queda obsoleto. Sí, totalmente obsoleto. Entonces hay que tomar todo eso con pinzas, con muchísimo cuidado. Decir, vale, ahora me vale porque no tengo más conocimiento y más entendimiento que esto. Pero en cuanto vaya más allá, pues tendré que aplicar otras cosas y tendré que ver de otra manera las cosas y tendré otra realidad a mi disposición, que no la que me estás diciendo ahora. Por lo tanto, yo no me creo nada. ¿Me vale esto? Bien, pero mañana me valdrá algo mejor que esto y esto se quedará obsoleto, se quedará atrás, ¿sí? Y así sucesivamente con todo. Así que con lo de la ciencia, ya digo, con pinzas, con pinzas, ¿eh? El hecho principal y más importante que se ha descubierto es que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos concretos y abstractos se derivan de tres fuentes distintas. En realidad, son el resultado del trabajo de la conciencia a través de tres vehículos diferentes más sutiles, limitándose simplemente el cerebro y el sistema nervioso
a hacer descender a la conciencia física estos diferentes principios que operan en los planos superiores. Es la conciencia la que se expresa a través de distintos planos, el plano de la mente superior, que ahora veremos un poquito más allá, el plano de la mente inferior y el plano astral, y que luego se materializan en lo físico, ¿sí? El cerebro es la máquina de escribir, vuelvo a insistir, no es el cerebro el que piensa estas cosas, ¿sí? Sino es la conciencia expresándose a través de diferentes planos, de diferentes planos. Ya hemos tratado de una serie de estos fenómenos que operan a través del cuerpo astral y producen nuestras sensaciones, sentimientos, deseos y emociones. Ahora trataremos del órgano de los pensamientos, el instrumento que utiliza el alma para su expresión en el plano mental, el tercer plano del sistema solar. El tercer plano porque el primero es el físico, el segundo es el astral y el tercero es el mental inferior, porque hay otros planos más todavía, ¿sí? Como el mental superior, etc. ¿Sí? Aquí, en la explicación que voy a leer ahora, hay ciertos términos que pueden inducirnos a confusión con los conceptos que tenemos desde la experiencia de lo que nos explica la ciencia del yoga, ¿sí? Pero iré corrigiendo no porque esto esté mal, sino que simplemente utiliza las palabras en otro contexto diferente. Entonces vamos a tratar de ver la equivalencia de lo que aquí dice con lo que conocemos desde la perspectiva del yoga, ¿sí? Para que no haya confusión y para que no haya conflicto de un planteamiento y otro, sino ver esto equivale a esto, ¿sí? Aunque aquí lo llamemos de esta manera y aquí lo llaman de esta otra, ¿sí? Importante hacer esto prácticamente con todas las cosas, porque si no nos vamos dando de leches por no entender que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Lo cual desgraciadamente sucede demasiadas veces con demasiadas cosas, con demasiados planteamientos, ¿sí? Así que vamos a ver con tranquilidad, despacito, cómo podemos hacer este paralelismo, esta equiparación, ¿sí? El primer punto que tiene que mencionarse a este respecto es que, a diferencia del cuerpo astral, que es un conjunto indivisible y que contiene la materia perteneciente a todos los 7 subplanos del plano astral, es decir, ahí están emociones, sentimientos, deseos, etc., ¿sí? El cuerpo mental, el órgano del pensamiento operando en el plano mental, se compone de 2 vehículos separados de conciencia. O sea, 2 vehículos de conciencia separados y que son completamente diferentes uno del otro. Y además es muy importante que seamos capaces de ver la diferencia de uno y otro. Muy importante esto, porque mucha gente los tiene muy confundidos y como si fuera todo lo mismo. Y cuidado. El cuerpo mental inferior, compuesto de materia perteneciente a los 4 subplanos inferiores, sirve como el órgano de los pensamientos concretos. Y el cuerpo mental superior, o cuerpo causal, para nosotros el cuerpo causal no es el cuerpo mental superior. En el yoga diferenciamos el cuerpo causal, que es el alma humana, la conciencia, con el cuerpo mental superior. Pero tanto el cuerpo mental superior, el cuerpo causal y el cuerpo mental inferior forman parte de un todo, diferente del cuerpo astral. Pero en ese todo del cuerpo mental superior, cuerpo causal y cuerpo mental inferior, tenemos que aprender a diferenciar bien cada una de estas 3 cosas. Tenemos que aprender a diferenciarlo bien, porque nos puede confundir y la confusión puede ser bastante desastrosa, ¿sí? Vamos a meternos un poco más con esto. O cuerpo causal, tal como se le llama, compuesto de materia perteneciente a los 3 restantes subplanos superiores, sirve como órgano del pensamiento abstracto. Es decir, el cuerpo causal está hecho de cuerpo mental superior, cuerpo búdico y cuerpo átmico, que son los 3 cuerpos superiores. ¿Cómo es esto? Pues mirad, el cuerpo mental superior, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico no son individuales. No son individuales. El cuerpo mental inferior sí, el tuyo es el tuyo. Tú piensas como piensas. El cuerpo astral tuyo es tuyo.
tú no sientes lo mismo que siente tu hermana, o tu hermano, o tu pareja, o tu amigo, ¿sí? Igual que el cuerpo físico, el tuyo es el tuyo. A ti te duele el brazo derecho, a mí la rodilla izquierda. Entonces, esos son individuales, son de cada uno. Pero los tres superiores, el cuerpo mental superior, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, son universales. No hay un cuerpo mental superior mío y un cuerpo mental superior de Rosa. Es el mismo. Es el mismo. Lo que sí ocurre es que yo puedo tener cierto acceso a ciertas partes de ese cuerpo mental superior y Rosa puede tener acceso a otras partes de ese cuerpo mental superior. Si yo soy científico y me paso la vida pensando en fórmulas matemáticas, ¿a qué parte del cuerpo mental superior voy a acceder? ¿Al de la música? ¿Al de las matemáticas? Porque estoy todo el puto día dándole vueltas a las fórmulas matemáticas, ¿sí? Y si Rosa es una pintora y dedica el tiempo a pintar y a crear obras de pintura magistrales, ¿a dónde va? ¿A dónde va a llegar? Al arte. Va a tener una inspiración que va a decir, ¡guau! Tengo que plasmar esto. ¿Qué es lo que le va a pasar a Rosa cuando vea ahí en el cuerpo mental superior una maravilla y quiera ponerlo después en un lienzo? Que se va a frustrar. Muchísimo además. ¿Por qué? Y eso lo sabe muy bien Sila. Porque nunca vas a convertir en el plano material igual que lo que has percibido en el mundo superior, en la mente superior. La materia está muchísimo más limitada que aquello que no es materia y no puedes materializar como te gustaría. Todos los artistas están frustrados por eso. Pero es natural, es normal. Es la propia naturaleza lo que nos hace, ¿sí? Lo que le hace que sea. Cuanto más subimos a esos niveles, más comprendemos la unión de todo. Sí, sí, también esa conciencia de unidad de todas las cosas y de todos los seres que decimos siempre, que plantea la fraternidad universal, o tal como llamamos en el yoga, la conciencia de Bhavana, ¿sí? Más claro lo tienes cuanto más te adentras en ese mundo. Y más difícil lo tienes cuanto más apegado estés a la diferenciación egoica de cada uno de nosotros. Hombre, mujer, joven, mayor, rico, pobre, blanco, negro, simpático, antipático. ¿Sí? Ahí estamos en la diferenciación. Ahí estamos en lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me apetece, lo que rechazo, etcétera, ¿sí? Pero cuanto más subes de conciencia y más te acercas a todo esto, más ves todo por igual. Eso que hace unos días hablábamos de la ecuanimidad, que sin eso no hay manera de alcanzar la plenitud, la realización, etcétera. Pues más ecuánime se vuelve la mente para poder verlo todo por igual. Sin esa discriminación de lo que me apetece y lo que no me apetece, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me conviene y lo que no me da ventaja a mí, que todo el mundo mira para lo suyo. Lo mío cómo va. ¿Cuántas veces te dicen eso en clase? En la oficina, lo mío cómo va. A todo el mundo le interesa lo suyo. ¿Sí? Desde la personalidad, desde el ego, ¿no? Pero podemos estar en otra cosa. Podemos estar en el bien común, podemos estar tratando de hacer lo mejor posible todo para todos, ¿sí? Pero eso depende de tu nivel de percepción, de tu conciencia, de tu sentido de todo, ¿sí? Y eso es lo que tienes que ir cultivando, lo que tienes que ir trabajando, lo que tienes que ir dando lugar a que se vaya dando así, ¿sí? Si no se da, pues te quedas ahí en la egoicidad, en la separatividad, en la individualidad, en la discriminación, en el conflicto porque el otro es diferente o piensa diferente o quiere otras cosas distintas a las tuyas o quiere lo mismo que tú y peleas con esa persona para tenerlo tú en lugar de tenerlo la otra persona. Todo, ¿sí? Todo. La personalidad y el ego ya sabemos a dónde nos llevan, al infierno. Porque eso es estar en el infierno, estar en lo inferior, en la personalidad, en el ego. ¿Qué es estar en el cielo? Subir a los tres planos superiores, ¿sí? En la medida de lo posible, en la medida de lo posible, ¿sí? Eso es. Pero si no,
pones la mirada ahí y si no haces lo posible para subir tu percepción, tu sentido, tu conciencia hacia lo superior, estás en lo inferior, estás en el infierno. Estás en el infierno. No hace falta que venga Pedro Botero con el tridente, con la cazuela ahí en llamas, ahí, a cocerte, como si fueras un pulpo. Ya estás cociéndote tú en tus salsas mentales que ya te las inventa tu mente como quiera. Sí, ya estás ahí, en el infierno. Sal de ahí, hombre, sal de ahí, no te quedes atrapado ahí, no te quedes atrapado ahí. ¿Sí? Bueno, pues eso. Estos dos cuerpos, la mente superior y la mente inferior, la mente abstracta y la mente concreta, ¿no? Estos dos cuerpos están completamente separados el uno del otro, tienen distintas funciones y son parte de dos componentes diferentes de nuestra constitución total. El cuerpo mental inferior forma parte de la personalidad transitoria que se forma de nuevo en cada encarnación, mientras que el cuerpo causal es el vehículo más inferior de la individualidad, el Jivatma, que dura de vida en vida y que se expresa parcialmente en las sucesivas personalidades. ¿Por qué parcialmente? Porque todavía no lo has trabajado. Pero según lo vas trabajando, se expresa cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Por qué individualizadamente? Porque precisamente Jivatma, el cuerpo causal, es de ese cuerpo átmico, cuerpo búdico y cuerpo mental superior que son universales, una parte individualizada que es tu alma, tu ser, el Atman en ti. ¿Sí? Esos cuerpos son universales, pero en ti el cuerpo causal eres tú. Por eso a eso se le llama el yo verdadero. El yo verdadero. Tenemos el yo inferior, que son los tres cuerpos de la personalidad, el yo verdadero, que es el espíritu universal individualizado en ti, y tenemos el yo superior, que son esos tres cuerpos universales. La mente superior, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, que esos no son míos o tuyos. Pero el cuerpo causal sí, eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Por eso cuando hacemos en los cursos, en los talleres, etcétera, hacemos la práctica de Vichara, tratamos de identificarnos con eso que realmente soy, el yo verdadero. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esa es la autoindagación de la práctica de Vichara. ¿Qué es lo que tenemos que descubrir ahí? El yo verdadero. El yo verdadero, porque el yo superior no soy ni yo ni tú, somos todos. En el yo superior todos somos lo mismo, todos tenemos el mismo yo superior. Pero el yo verdadero no. El mío soy yo y el tuyo eres tú. ¿Sí? Y el mío tendrá un nivel de conciencia, un nivel de percepción y un sentido de las cosas, y el tuyo tendrá otro nivel de percepción, otro sentido de las cosas, y vivirá las cosas de otra perspectiva. Y también se manifestará de forma diferente en tu personalidad. Según tu grado de evolución, de conciencia, tu personalidad estará más arreglada o menos. Expresará mejor o peor ese yo verdadero que somos cada uno de nosotros. ¿No tenemos apenas atisbo de esto? Pues la personalidad será... ¿Qué va a ser? Un caos. Un caos. Un tira y afloja constante entre lo físico que tira para lo suyo, los instintos, los mecanismos básicos, primitivos, las emociones que están ahí dando la vara, que si me gusta, que si no me gusta, que si me apetece, que si no sé cuánto, que no sé qué, no sé cuánto más, ¿sí? Y la mente todo el día ordenando. Siempre me tienes de lado, nunca me haces caso, ya te dije yo que te ibas a equivocar, echándote la bronca todo el día, que sí. Todo el día echándote la bronca, ¿sí? Joder, vaya tinglao. Vaya tinglao. ¿Eh? Cualquiera vive ahí adentro. Joder. Tú imagínate que estás en una casa donde todos están de bronca. Seguro que habéis estado en alguna ocasión. Seguro que alguna vez. Alguna cena navideña o alguna. No hace falta ir a la cena navideña. Pues algunas personalidades son así, pero no la cena navideña todo el tiempo. Por eso está
la gente tan desesperada, está totalmente desesperada la gente porque no hay orden, no hay sentido, no hay funcionamiento armonioso ahí, ¿no? Como cuando solemos decir en clase, pensamiento, deseo y acción en la misma dirección, la gente mira al cielo, digo, no, porque ya te das cuenta que eso es misión imposible o poco menos, ¿no? ¿Qué es lo que coño, pues ponte a trabajar, ponte a hacer que esto sea así, ¿no? Conoce cómo funciona el cuerpo físico y ponlo a tu servicio. Conoce cómo funciona el cuerpo astral, el cuerpo emocional y ponlo a tu servicio. Conoce muy bien cómo funciona el cuerpo inferior, el cuerpo mental inferior del que estamos ocupándonos ahora y ponlo a tu servicio, ¿sí? No dejes campe a sus anchas, que haga lo que le da la gana, que siga las arroutadas que le den y ya está. ¿Sí? ¿Tú dónde estás en todo eso? Ni está ni se le espera. La mayoría de las personas ni está ni se le espera. Coño, pues coge las riendas de tu vida. Coge las riendas de tu vida, sé tú mismo. ¿Sí? La gente habla de ser uno mismo con tal de que uses una colonia que no usan los demás de tu cuadrilla. Gilipollada. Qué tontería. Somos así de estúpidos, ¿eh? La gente es así de estúpida. Pero bueno, hecho que hay. Entonces, bueno, tenemos que ir pasando de ahí, ¿no?, de ese funcionamiento, a otra cosa, ¿no? Y a eso se pasa mediante el estudio, la reflexión, el trabajo interno, la toma de decisiones, más trabajo interno, ir poniendo las cosas en su sitio, con mucha disciplina, con mucho trabajo interno, pico y pala, ¿no? Y poco a poco se va ordenando, se va clarificando, se van poniendo las cosas en su sitio, va cogiendo cada cosa a su lugar, ¿no? Cada cosa a su lugar. Eso es imprescindible si queremos que esto funcione, porque si no, apaga y vámonos, no hay manera de que esto funcione por ningún lado, ¿no? Por lo tanto, se verá que nuestra mente o intelecto es el punto de confluencia del yo superior, esos tres cuerpos universales, ¿no?, con el yo inferior de la personalidad temporal, que también tiene tres cuerpos, el mental inferior, el astral y el cuerpo físico, ¿sí? Con todas sus limitaciones e ilusiones, y el ego con mayúsculas. Este no es el ego de la personalidad, sino que es el ego del cuerpo causal, el yo verdadero, permanente, que se expresa a través de Atma, Buddhi y Manas, y es nuestra alma espiritual, el yo verdadero, el alma individual del espíritu universal o del alma universal. ¿Sí? Eso es. Como sea que los dos cuerpos que operan en el plano mental tienen funciones completamente distintas, en este capítulo nos limitaremos a las funciones del cuerpo mental inferior, el órgano del pensamiento concreto, y hablaremos de las funciones del cuerpo mental superior en un próximo capítulo. Después en septiembre, octubre, ya empezaremos con aquello, ¿sí? Antes de hablar de las funciones del cuerpo mental inferior, tal vez sería deseable despejar el terreno deteniéndonos un momento en la estrecha relación que existe entre este cuerpo y el cuerpo astral. Esto sí es muy importante, ¿eh? De hecho, mucha gente ni siquiera es capaz de distinguir el funcionamiento de su mente inferior, de la máquina de pensar, de su cuerpo astral, de su máquina de sentir, porque van cogidas de la mano una cosa de la otra. Si yo siento una cosa, la máquina de pensar se pone a funcionar en función, valga la redundancia, a eso que estoy sintiendo. Y lo va a justificar, lo va a permitir, va a buscar la manera de salirse con la suya, lo que sea. Porque la máquina de pensar está subyugada, es esclava del cuerpo astral. ¿Cómo se llama esto en el yoga? Kasipta, la mente apasionada. La mente apasionada, ¿sí? Donde la pasión, la emoción, domina completamente el funcionamiento de la mente. Pero tiene que ser así. No tiene que ser así. No tiene por qué ser así. Por lo tanto, ¿qué es lo que te toca hacer? Poner en marcha, pico y pala, proceso de desapasionamiento de la mente. Pasar de la mente kasipta a la mente vikasipta, que está en proceso de desapasionamiento. Y de esa mente vikasipta a la mente ekagrata, que el apasionamiento ha desaparecido completamente. Y donde pongo el ojo, pongo la bala.
Es decir, mente con absoluta capacidad de concentración sin que las emociones, los sentimientos lo distraigan, lo enmarañen, lo aparten de donde tiene que estar. ¿Sí? Pero eso es fruto de un trabajo. De un trabajo. Mucho no, hay que fluir, tienes que ser natural. Digo, ¿natural? Si me dejo fluir y soy natural, te doy, como decíamos antes, open hand, a mano abierta. A mano abierta te doy. Pero va a ser mejor que no. Por esta te perdono. No, joder. La gente está muy confundida con estas cosas y muy especialmente en estos tiempos modernos en los que jijijaja. Coño, que la gente está muy perdida con estas cosas, pero mucho, mucho. Y está perdida por una cosa que se ha dejado de lado en los últimos años completamente, salvo reductos muy pequeños de gente. La disciplina. La disciplina. No hay disciplina en la gente. Todo es a lo más fácil, a lo que me salga, a lo que me dé la gana, a la bye. Ya está. ¿Dónde vamos con eso? No vamos a ningún lado, no vamos a ningún lado. Pues caemos aquí presas de lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Pues claro, pon disciplina en tu vida, trabaja contigo, cambia las cosas que funcionen automáticamente, que salen con una rutada y con un impulso, tal. Trabaja con ello para que sea de forma diferente eso. Y habrá consecuencias de ese trabajo, habrá cambios, habrá otra cosa diferente en tu vida. Sí, pero si no, no hay manera, no hay manera. Chris dice que ahora es la espiritualidad de la purpurina. Es una espiritualidad rosa, muy así descafeinada, que no hay nada, no hay sustancia ninguna. En general, hay gente que está trabajando intensamente, pero... Bueno, pues eso, tener bien en cuenta esto. Antes de hablar de las funciones del cuerpo mental inferior, tal vez sería deseable despejar el terreno deteniéndonos un momento en la estrecha relación que existe entre este cuerpo mental inferior y el cuerpo astral que decíamos antes, ¿no? Aunque estos dos vehículos de conciencia son completamente diferentes y pertenecientes a dos planos distintos, están muy estrechamente relacionados el uno con el otro, y en la vida actual trabajan mucho en combinación. En la vida actual, digo, porque nos hemos vuelto muy emocionales, hay una apología del sentimentalismo atroz, verdaderamente invasiva y verdaderamente espantosamente acaparadora de todo, ¿no? Todo es sentir, y nadie toma decisiones, nadie reflexiona, nadie se da cuenta de nada, absolutamente nada, ¿sí? Y la contaminación, esa mente casuta, esa mente apasionada, campa a sus anchas. La mente es como si no existiera, porque está al servicio de la emotividad, del sentimiento, del sentir, ¿sí? Y eso no debería ser así, En realidad esta relación es tan estrecha que a menudo no se distinguen sus maneras de actuar y con frecuencia son tratados para todo propósito práctico como un solo vehículo. Así como en la primitiva literatura teosófica el kama manas era considerado como un principio y en la terminología Vedanta manomaya kosa se aplica a los dos vehículos. Manomaya kosa, cuando se hace la división védica, que los Vedas dividen esos 7 cuerpos que nosotros dividimos en 5 solamente, manomaya kosa hace referencia al cuerpo astral o emocional y al cuerpo mental inferior a la vez. Es el mismo cuerpo los dos. Pero la diferencia la hace con el planteamiento que hacíamos ahora. Mente apasionada, mente en proceso de desapasionamiento, mente totalmente desapasionada y mente trascendida. ¿Sí? Todo es lo mismo, pero el funcionamiento es diferente. Es el mismo cuerpo, pero funcionando de forma distinta. Nosotros, para darnos cuenta más fácilmente de cómo son cosas distintas que se influyen mutuamente y que tenemos que ir cambiando esa influencia, los ponemos en dos cuerpos. El cuerpo emocional, que ahí están las emociones, los deseos y todo esto, y el cuerpo mental, la máquina de pensar, que se verá más o menos influenciada
por las emociones, por los deseos, por las pasiones, por los sentimientos, etc. ¿Sí? Pero con dos cosas diferentes, que se influyen mutuamente hasta que tú vas haciendo un trabajo, y entonces sueltas las emociones de los pensamientos y puedes pensar libremente sin la influencia de las emociones. Esto es trabajo, puramente trabajo, no es otra cosa. No es otra cosa. Hay que trabajarlo, si no, no hay manera. El proceso de desapasionamiento que decíamos antes, ¿no? Esta estrecha relación entre kama y manas, kama es el aspecto emocional y manas es el aspecto mental, o mente inferior, mente concreta, tiene sus orígenes en la evolución conjunta de los dos cuerpos y se comprenderá mejor si consideramos de qué manera el deseo y el pensamiento actúan y reaccionan uno sobre otro desde el mismo principio de su desarrollo. Al investigar la génesis del deseo vimos los meses pasados cómo el elemento de la memoria y la anticipación de los placeres y sufrimientos experimentados en relación con los objetos externos eran el origen de las atracciones y repulsiones hacia aquellos objetos y también de los deseos de diferentes clases. Es decir, si tú no tienes en tu mente una referencia de lo que estás viendo, de lo que tienes delante, tú no puedes querer o rechazar lo que tienes delante. Te da igual, porque no sabes lo que es. A ver, una vez que lo sabes, que ya tienes alguna experiencia, esa experiencia que tienes, luego lo explica, y lo explica muy bien con respecto a la comida. ¿Te apetecerá o te aborrecerá lo que tienes delante? Pero eso lo hace la mente, porque ya tiene un recuerdo de aquello. Si no tuvieras un recuerdo de aquello, te daba igual. Pero al tener un recuerdo ya pone en marcha las emociones en pro o en contra. ¿Sí? Por eso lo de la estrecha relación, el vínculo que hay y cómo se influyen mutuamente. Pero tú puedes perfectamente romper ese vínculo a conciencia. Aunque no me gusta, quiero hacer esto. ¿Sí? Aunque no me apetezca. Y seguro que lo habéis hecho más de una vez. ¿Sí? Pero para eso tiene que haber ese rompimiento del vínculo. Tiene que haber un trabajo interno, porque si no, no lo haces. Es que no me da la gana. Que es lo que dice un crío. Claro. Es lo que dice un crío. Es que no me da la gana. Digo, ya, pero tú eres una persona adulta, sabes lo que tienes que hacer y lo haces aunque no te guste. ¿Sí o no? O debería. O debería. Que a veces ni tampoco. A veces ni tampoco. Porque no son los años. Depende del nivel de conciencia. Sigue siendo un crío o no. ¿Sí? Aunque tenga 60 años. O 50 o los que sean, ¿no? Esta acción y esta reacción entre las sensaciones placenteras y las dolorosas que pertenecen al cuerpo astral y la memoria y la anticipación que pertenecen al cuerpo mental inferior es el principio de esa unión y de esa estrecha relación entre el deseo y el pensamiento que ha sobrevivido hasta la etapa actual de evolución. ¿Sí? Para que veáis por qué esa relación tan estrecha y por qué se influyen tanto y se contagian, se contaminan mutuamente. ¿Sí? Pero a medida que la mente se desarrolla y se fortalece, empieza a ejercer un control incesante sobre el deseo y finalmente se convierte en su dueña. En este trabajo de someter al deseo, le llega a la mente una fuerza suplementaria desde sus fuentes internas espirituales, a medida que estas fuentes se hacen accesibles de manera creciente en las últimas etapas de la evolución. Es decir, en la medida en que tú vas haciendo un trabajo de conciencia, la conciencia se va volviendo más consciente. Tú vas pensando con más lucidez y no con el fuego de las emociones. El deseo puede quedar ahí inerte. No estás reprimiendo el deseo, que normalmente suele ser peor, sino que desactivas el deseo. Desactivas porque estás utilizando la mente razonadora, el intelecto, la mente concreta, la mente inferior, con una conciencia elevada que sabe perfectamente lo que tienes que hacer y lo que no. Entonces, aunque te gustaría hacer eso, no lo haces porque no es lo conveniente, no es lo adecuado, no es lo que tienes que hacer. ¿Sí? O al revés, haces lo que tienes que hacer aunque no te guste.
Y lo que te gusta o no te gusta tiene menos importancia que lo que tienes que hacer. ¿Sí? Pero eso va en función a que la conciencia se vaya trabajando, vaya haciéndose más y más consciente, se vaya desarrollando y tengamos una mente cada vez más lúcida, más cercana también a lo que decíamos hace unos días, la ecuanimidad, ¿sí? Una mente más limpia, menos contaminada por las emociones, menos apasionada, ¿sí? Que es lo que decíamos, el proceso de desapasionamiento de la mente. Mente casita, mente bicasita, mente ecágrata, etc. ¿Sí? Es el proceso y eso, sin pico y pala, lo siento, no hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja. O te pones o te pones, ¿sí? Esas otras cosas que se ven por ahí tan alegremente, en fin, cada cual es muy libre de defender lo que quiera y plantear lo que le dé la gana, pero las cosas así no funcionan, ¿sí? Pero bueno, allá cada cual, allá cada cual. Allá cada cual. Este trabajo en conjunto del cuerpo astral con el cuerpo mental inferior se hace patente en nuestra vida emocional. Se ha demostrado ya que las emociones se derivan de la interacción del deseo con el pensamiento y por eso cada vez que sentimos una emoción hacemos que los dos cuerpos vibren al unísono. Cuán estrechamente vinculados están estos dos cuerpos en su trabajo llegará a ponerse de manifiesto por completo cuando descubramos el papel importante que las emociones desempeñan en la vida del individuo corriente. El hecho de que jerarquicemos el funcionamiento de la personalidad, pensamiento, deseo y acción, no significa que el deseo no tenga importancia. Las emociones, claro que tienen importancia. Y es necesario que nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo astral esté bien alimentado, esté funcionando bien, esté activo, ¿sí? Porque lo peor que podemos hacer con estas cosas es la represión. Reprimir emociones y deseos casi siempre ocasiona trastornos mayores y problemas mucho más graves. Hay que aprender a canalizar, a buscar la manera de llevar eso correctamente, adecuadamente, constructivamente, saludablemente, evolutivamente, dármicamente, amorosamente, ¿sí? Pero que se muevan. ¿Qué decíamos que era la emoción? Movere, lo que te mueve. Si no tienes emoción, ¿qué haces? Te das parado. ¿Sí? La emoción, como dice en Radio 3, la emoción. Es lo que te mueve, pero te tiene que mover en la dirección adecuada, no moverse de cualquier manera, no ir para cualquier lado, ¿sí? Y eso requiere que la mente esté ahí ordenando, dirigiendo y poniendo hacia dónde tenemos que ir. Y de esa manera, pues lo que siempre proponemos, pensamiento, deseo y acción en la misma dirección. Y ahí, para adelante con todo, para adelante, ¿sí? Bueno, Sati. Después de estas consideraciones preliminares, llegamos ahora a las funciones del cuerpo mental inferior. Al considerar las funciones del cuerpo astral, vimos que su primera función es la de convertir las vibraciones que se reciben a través de los órganos de los sentidos del cuerpo físico en sensaciones. Las vibraciones que chocan con los órganos de los sentidos son trasladadas por los nervios a los correspondientes centros del cerebro físico, reflejadas desde allí al cuerpo astral y convertidas por medio de los centros de este cuerpo en sensaciones. Este proceso de reflexión no termina aquí, sino que por medio de otra reflexión, estas sensaciones alcanzan la mente inferior y se convierten allí en percepciones. Igual que los rayos de luz que atraviesa la lente de una cámara producen una imagen del paisaje circundante en el fondo del cristal de la pantalla, de la misma manera, estas vibraciones diferentes que llegan a través de las vías de los sentidos producen diversas clases de imágenes en la pantalla de la mente. Estas imágenes son producidas en un medio denominado chidakasa en sánscrito, que se deriva de chitta, la imagen que crea el aspecto de la mente inferior. Puede parecer más bien extraño extender el uso de la palabra imagen para estas impresiones producidas en la mente por las vibraciones que llegan a través de los 5 órganos de los sentidos. Pero esta ampliación del significado de la palabra se acepta ahora en psicología. Y de hecho,
tú escuchas una música, creo que aquí aparece también este ejemplo, ¿no? Tú escuchas música, ¿no? Una canción o lo que sea, pero en la mente hay una imagen correspondiente a esa imagen, esa canción, a esa vibración, a ese sonido, ¿sí? Igual que ves el paisaje y no estás viendo el paisaje, estás viendo lo que tu cerebro capta de ese paisaje a través de los sentidos. No sé si habéis visto una cámara de fotos por dentro o desmontada, ¿sí? Es muy curioso porque la imagen que tienes delante pasa por el cristal, le da la vuelta y antes era una película la que tenía la cámara de fotos, ahora como es digital pues se acaban los megas que tiene la imagen en la pantalla, ¿no? Pero se ve al revés, se ve dado la vuelta, ¿sí? Porque se distorsiona. Si además la lente no es muy buena, la distorsión puede ser muchísimo mayor todavía. Si la lente está coloreada, entonces la distorsión todavía es muchísimo mayor. Así que imaginaros qué lejos estamos de percibir la realidad que está ahí afuera, que esa imagen pasa a la pantalla de nuestra mente a través de todos estos filtros que son la lente de la vista, el cerebro, etcétera, sí, que interpreta todas esas sensaciones y crea una imagen en la pantalla de tu mente que no tiene nada que ver con lo que... Bueno, nada que ver. Algo sí, pero completamente distorsionado de la realidad que tenemos ahí afuera, ¿sí? Entonces, haceros a esa idea de la imagen en la pantalla de la mente y además que es una imagen que no es lo real, es simplemente una proyección, ¿sí? O sea, que lo que estamos viendo y lo que nos parece que son las cosas no son las cosas, es lo que nuestra mente crea a través de las emociones y de los pensamientos de lo que le parece que hay ahí afuera, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sí? Importante darnos cuenta de esto, ¿eh? Puede parecer más bien extraño, esto ya hemos leído, así cuando escuchamos una nota emitida por un instrumento musical, llamamos a la impresión producida en la mente una imagen auditiva, igual que la impresión producida por la forma de un objeto se llama imagen visual. Así pues vemos que la función primordial del cuerpo mental inferior es convertir las sensaciones astrales en percepciones de color, forma, sonido, gusto, olfato y tacto. Y ahora explica con un ejemplo bien claramente esto, que es un poquito enredoso, pero lo veremos con un ejemplo muy claramente. Su segunda función importante es combinar estas percepciones o imágenes mentales derivadas de los diferentes órganos de los sentidos en una imagen compuesta. Tenemos un ejemplo concreto para explicar lo que se quiere decir por esto. Fijaros bien en el concepto que vamos a explicar ahora, es muy importante esto. Mirad, supongamos que yo tengo una naranja delante de mí. La impresión recibida a través de los ojos me da una idea de la forma y del color de la naranja. La impresión recibida a través de la nariz me da una idea del olor de la naranja. Si palpo la naranja, descubro su apariencia ante el tacto, la piel rugosa, tal, ¿no? Si lo pongo en contacto con mi lengua, tengo una idea de cuál es su sabor, ¿no? Sientes el sabor de la naranja. Ahora bien, una idea completa de la naranja se compone de estos 4 elementos juntos y la función del cuerpo mental inferior es combinar estos 4 elementos en una imagen compuesta y darnos un retrato completo del objeto. Tú no sientes por un lado el olor, por un lado el sabor, sino que lo percibes como una naranja, con todas sus cualidades, con todos sus aspectos, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora bien, pasamos página. La mente no solo combina estos 5 elementos en una imagen compuesta, sino que también aporta del subconsciente, de su memoria, los elementos que pueden no estar presentes. Cuando vemos una naranja a distancia, lejos, la única imagen que en realidad alcanza la mente es la imagen visual. Sí, es una naranja aquello. ¿Sí? Tú no estás palpando la naranja, no estás oliendo la naranja, no estás saboreando la naranja. Pero ¿qué es lo que hace tu mente? Como ya tiene la información, te da el sabor, el tacto y el olor de la naranja
entera por solo ver la naranja allá. Aunque no sientas esas sensaciones, como tu mente ya las tiene, ¡pac!, los asocia, los acopla a esa imagen de la naranja. Imagínate que estés viendo una naranja de plástico, en lugar de ser una naranja de verdad. Pero tu mente, como no distingue, porque está lejos, ya te hace todo el trabajo. Realidad virtual le llaman a eso. Para que veáis cómo nos engaña la mente. ¿Veis? Lo que ocurre es que la mente ha recogido diferentes clases de impresiones de un examen de las naranjas en ocasiones anteriores. Estas impresiones han quedado en el subconsciente de su memoria, facilitando algunos de los elementos ausentes desde esa existencia de su subconsciente, y de este modo nos proporciona una idea más completa de la naranja, de la que de otra manera hubiéramos conseguido por el hecho de que la naranja está lejos de ti. Este mundo externo que percibimos a través de los sentidos parecería un mundo muy pobre y falto de interés si la mente no realizara este trabajo de almacenamiento y suministro de elementos desaparecidos, ya que veríamos tan solo con nuestra visión mental lo que los sentidos pusieron ante nosotros. Es decir, ya veis lo complejo que es la percepción de la realidad. ¿Sí? Por eso tenemos que tener en cuenta toda esta complejidad de la percepción y de lo que tenemos delante para hacernos una idea de cómo son las cosas y no creernos cualquier cosa que tengamos delante, ¿vale? Estrechamente relacionada con la función de la combinación de las imágenes que llegan a través de los ñañendrillas, es decir, los sentidos, ¿no?, u órganos de los sentidos, está la función inversa de descomponer cualquier impulso mental que encuentre expresión a través de un número de órganos motores o karmendrillas. Es decir, esos ñañendrillas, los sentidos, llevan la información al cerebro y el cerebro se encarga de emitir una respuesta que a través de los mecanismos, de los órganos motores, es decir, de los órganos de acción, los karmendrillas, karma es de acción, ¿sí?, realiza la acción pertinente, ¿sí? El cuerpo mental inferior es el factor coordinante de todos los movimientos que realizamos en nuestra vida ordinaria para enfrentarnos a cualquier situación del mundo externo. De este modo, cuando vemos un objeto que viene hacia nosotros y que amenaza con dañar nuestro cuerpo físico, nuestras piernas, manos y músculos automáticamente adoptan instantáneamente la mejor posición requerida para eludir el daño. Pero todos estos movimientos complicados y eficaces son posibles gracias al resultado de la coordinación y el control ejercidos por el cuerpo mental inferior, aunque esto sea generalmente demasiado rápido para poder notarse. El subconsciente, que actúa ¡chas!, inmediatamente, ¿sí?, sobre todo en determinadas situaciones. La reacción instintiva, ¿sí?, que ya el cuerpo ha aprendido a hacer determinadas cosas, ¿sí?, automáticamente ya te pone en situación de poder defenderte o de minimizar el daño o lo que sea, ¿sí? A medida que las experiencias se multiplican en la vida de un individuo, el número de estas imágenes de objetos presentes en el subconsciente de la memoria va en aumento y gradualmente la mente empieza a operar con estas imágenes de diversas maneras, ordenándolas y reordenándolas, clasificándolas y comparándolas, y de esta manera se van desarrollando gradualmente, una después de otra, nuestras diferentes facultades de razonamiento, discernimiento, etc. Aprendemos gradualmente a pensar. Hay que aprender a pensar. Hay que aprender a pensar. Haciendo ese trabajo de reflexión, de toma de conciencia, de toma de decisiones, etc. ¿Sí? Hay que entrenarse. Lamentablemente, el sistema educativo, la sociedad en su conjunto, los núcleos familiares incluso, no te enseñan a pensar. No te enseñan a pensar. Esto tiene que ser una iniciativa propia de cada uno, viendo lo necesario, lo imprescindible que es aprender a pensar, aprender a discernir, aprender a darte cuenta de las cosas, etc. Y poner en marcha en ti, por ti, disciplinadamente ese proceso. Si no, no hay manera. El mundo que te rodea no te va a ayudar a él, ¿sí? Tienes que hacer tú por ti mismo, salvo pues pequeños grupos, como solemos decir siempre, que nos dedicamos a cultivar esto en los trabajos que hacemos grupalmente, en talleres, en cursos, etcétera, ¿sí? Pero muy poquitos comparados con todo el mundo que hay a nuestro alrededor,
Sí, muy poquitos. El resto va sota caballo rey. ¿Sí? Es necesario comprender con claridad que el pensar no es nada más que establecer una relación entre las imágenes presentes en nuestra mente y, por lo tanto, la calidad de nuestro pensamiento dependerá en gran medida de la naturaleza y del número de estas imágenes. Una mente llena de imágenes claras y correctas en relación a cualquier tema está en mejor posición para pensar bien con relación a ese tema que no una mente que esté pobremente dotada de esas imágenes. Con frecuencia parece que se piensa sin estas imágenes, pero si profundizamos en la cuestión descubriremos que en tales casos estamos utilizando simplemente símbolos para estas imágenes o grupos de imágenes y que la base de nuestro proceso de pensamiento es realmente las imágenes que hemos ido acumulando por medio de la observación, de la lectura o por otros medios. Cuando entramos en un banco, vemos muy poco dinero en efectivo. La mayoría de las transacciones se hacen por medio de cheques y de letras de cambio. Bueno, esto es un texto muy antiguo que ahora ya se hace Bizum, se hace con el móvil, se hace con todo ahora, ¿sí? Pero nosotros sabemos que estas son simplemente símbolos del dinero y que es la verdadera base de toda transacción. Lo de las letras de cambio todavía existe, ¿funcionan las letras de cambio? Yo creo que ¿Tú que estás en la administración, todavía hay letras de cambio? Pues es una cosa totalmente prehistórica, ¿no? Completamente. Algo completamente fuera de uso ya prácticamente, ¿no? Muy bien, al tratar de las funciones de la mente inferior, no, me he saltado un párrafo, perdón. Pero aunque estas imágenes son esenciales, la mera presencia de un gran número de imágenes parciales en la mente no es suficiente para pensar bien. Debe haber, atención a esto, un artista que componga estas imágenes de tal manera que se produzcan bellos modelos de pensamiento. Si ponéis en una caja llena de toda clase de piedras preciosas en las manos de un hombre vulgar, él no puede hacer nada con ellas, pero dadlas a un buen artífice de la joyería y él hará que esas joyas de diferentes diseños de una belleza exquisita. Así, el ir aumentando nuestro conocimiento solamente por medio de la lectura y de la observación y el ir multiplicando de esta manera nuestras imágenes mentales no es suficiente. Debemos pensar insistentemente e intensamente hasta que aprendamos a producir del material que tenemos reunido pensamientos de hermosa factura o pensamientos que puedan tener alguna clase de utilidad en nuestra vida. Eso es lo que significa aprender a pensar. Si tú no ejerces el control del pensamiento, la influencia del mundo externo hará que, como la caja de piedras preciosas en manos de cualquier persona, cualquier tipo de pensamiento, son pedroulos. ¿Sí? Ahora, si tú conoces el valor de los pensamientos, de la vibración energética que tienen unos pensamientos u otros, y tú vas eligiendo y vas discerniendo y vas sabiendo con qué pensamientos contar y con quiénes los dejas ahí y que se pudran si se quieren pudrir, y estás con los pensamientos que quieres tener, eso va a ir cambiando completamente tu vida. Porque tú vas a estar con los pensamientos que quieres y no con los que han ido poniendo en tu mente, pues yo qué sé quién. Que en un momento dado tú no ejerces vigilancia, no estás pendiente de ahí y se va metiendo en tu mente cualquier cosa. La tele, la gente, los medios de comunicación, las redes sociales, todo eso va pam, 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 va metiendo cosas en tu mente. Pon tú como el portero de la discoteca, tú sí, tú no. Tú entras, tú no entras. Es igual. Tienes que discernir y echar fuera aquello que no quieres, o por lo menos desactivarlo, que si están, que estén. Porque fuera no los vas a echar. De tu mente no los vas a sacar nada. Ahí van a estar. Pero tú sí puedes elegir los pensamientos con los que tú quieres funcionar, darles valor, darles energía, darles fuerza y hacer que sean esos los que funcionen en tu mente y no los que tú no quieres. ¿Sí? Es como en el ordenador. Todos tenemos un montón de basura en el ordenador, ¿sí o no? Oh. ¿Sí? ¿Pero estás jugando con la basura todo el tiempo? No, tú usas en el ordenador lo que quieres que funcione la basura, oye, que esté, de vez en cuando llevas la máquina a limpiar, donde Oscar, y ya está. ¿Sí?
Como los del PP, resetean 23 veces los discos duros, ¿no? Y ni por esas. Sigue estando allí. Sigue estando allí. Pero tú puedes poner pues los programas que tú quieres a funcionar. Y los que no quieres, pues que estén, pero que no molesten. Que no molesten. Que te dejen en paz, que te dejen hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Pues eso es, ¿no? Eso es. Al tratar de las funciones de la mente inferior es necesario hacer al menos una breve referencia a la ilusión que es inherente al conocimiento de una cosa a través de su medio de refracción. ¿Qué es eso del medio de refracción? El espejo. El espejo, ¿sí? El simple hecho de que mientras nos encontramos en la región de la mente inferior, estamos confinados a nombres y formas, a nuestras imágenes mentales, que hemos dicho antes que creamos, ¿no? Significa que no podemos conocer nunca las cosas tal como realmente son, que es lo que decíamos antes, ¿no? Nuestra mente hace una imagen, pero la imagen no es lo que es, ¿sí? Una imagen es una cosa relativa, jamás puede darnos el conjunto de toda la cosa, sino solo una parte engañosa, por así decirlo, de la cosa verdadera, aunque podemos imaginar equivocadamente que conocemos la cosa tal como es cuando nos ponemos en contacto con ella mentalmente. Incluso en el caso de la percepción sensorial, podemos obtener miles de impresiones diferentes de un simple objeto mirándolo desde diferentes ángulos y distancias. Ninguna de estas impresiones representa el objeto en sí. En el caso de las percepciones no sensoriales, las dificultades para alcanzar una idea verdadera del objeto son mucho mayores. Esto nos pondrá en guardia para no tomar nuestras percepciones visuales y nuestras ideas, que están basadas en el trabajo del intelecto, como la realidad de la vida, de la cual ellas son solo representaciones parciales, ¿sí? Sino incluso distorsionadas. Esto nos enseñará también la inutilidad de comprender o de conocer las cosas tal como son a través de la instrumentalidad del intelecto. No podemos conocerlas en el verdadero sentido de la palabra, a menos que trascendamos el intelecto y las veamos a la luz de la realidad en la que existen. De la misma manera que un ser que esté viviendo en las luces coloreadas del espectro no puede conocer lo que es la luz blanca a menos que atraviese el prisma y vea la luz que produce el espectro. Es decir, si estás a un lado del prisma que solamente ves los colorinchos, no puedes hacerte la idea de que todo eso viene de la luz blanca, porque no ves la luz blanca que está al otro lado del prisma. Y viceversa, si estás en la luz blanca, no puedes concebir que de la luz blanca salgan todos esos colores que salen en el arco iris. ¿Sí? Tienes que ir a los dos lados. Hay otros dos puntos que pueden someterse al estudiante al tratar de las funciones de la mente inferior. Uno de ellos es que la imagen sensorial del objeto que percibimos a través de nuestros órganos de los sentidos solo existe en nuestra mente y no representa en realidad el objeto por medio del cual se forma esta imagen. Normalmente, los objetos físicos que percibimos en el exterior son simples conglomerados de átomos y de moléculas vibratorias, y la forma, el tamaño y el color, etcétera, que vemos en ellos no existen en ellos, sino solamente en nuestra mente. ¿Qué veríamos realmente si nos viéramos tal y como somos? Incluso, no me refiero solo a nosotros como personas, no como cuerpos de personas, sino incluso, yo qué sé, una mesilla, un tablón del suelo, etcétera. ¿Qué es lo que veríamos? Si realmente viéramos tal y como son. Un montón de puntitos dando vueltas en torno a otro punto un poco más gordo, sí, haz la pastilla. Eso es lo que veríamos. Eso es lo que veríamos. ¿Sí? No veríamos a Sarupa, o no veríamos a Sati o a Purnima. ¿Sí? Veríamos un montón de puntitos. Un poquito diferentes en Purnima a lo mejor que en Sati. ¿Sí? Un poquito. Algunos vibran un poco más rápidos, otros un poco más despacio. Los tuyos últimamente aceleradísimos. Tenía que meterme con alguien, joder. Está controlado. Bueno.
Entonces, bueno, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que percibimos de la realidad y cómo podemos manejarnos con esas percepciones de la realidad distorsionadas, no reales, no verdaderas, ¿no? Para movernos entre nosotros. Sí, está bien. Está bien, tenemos que aceptar que somos seres limitados en nuestra percepción y que nuestra percepción tiene sus características, ¿no? Y con esas características, pues, oye, joder, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, ¿no? No dando por hecho que lo que vemos delante es lo real, ¿eh? ¿No? Cuidado con eso, ¿no? Cuidado. El objeto es simplemente una causa instrumental desconocida para excitar la imagen mental que se forma en nuestra mente. De esta manera, vivimos realmente en un mundo de imágenes mentales que se forman en nuestra mente y que proyectan este mundo fuera de nosotros por medio del proceso que en sánscrito se llama Vikshepa. Este proceso de proyectar nuestro mundo mental fuera de nosotros será completamente evidente para cualquiera que se tome la molestia de pensar sobre la naturaleza del sentido de la percepción y nos convencerá de dos cosas. La una es que el mundo en el que vivimos está en realidad dentro de nosotros, en nuestra mente. Y la otra cosa es que estamos viviendo realmente en medio de ilusiones de la clase más vulgar sin ni siquiera ser conscientes de este hecho. Es un poquito... me queda un párrafo ya solo para terminar, ¿eh? El ejemplo que tantas veces utilizamos incluso en clase, ¿no? La de esos tres ciegos que van caminando uno agarrado al otro, ¿no? Por un camino y de pronto el que va primero se topa con algo delante y se para, ¿no? Y le dices, ¿por qué te has parado? ¿Qué pasa ahí? Es que hay algo aquí delante que no me deja pasar por el camino. Y dice, ¿y qué es? Y, pues no sé, voy a ver, los tres ciegos, a ver lo que es, ¿no? Y entonces empieza a palpar y dice, es que tengo delante una columna grande y me está cerrando el paso del camino, ¿no? Y dice, ¿una columna? ¿Pero cómo puede haber una columna en medio del camino? A ver, déjame ver a mí, dice el segundo ciego, ¿no? Pasa para adelante y dice, ¿pero tú qué dices, hombre? Si esto es como la hoja de una palmera, que hay sitio aquí para pasar al lado de la hoja de la palmera, ¿no? Digo, no sé si fiarme de vosotros, dice el tercero, dejadme ver a mí, a ver qué es lo que hay, ¿no? Y pasa para adelante. ¿Pero qué estáis diciendo? Si estamos en un sitio donde el techo está muy bajo y podemos pasar perfectamente por debajo, ¿qué es lo que tenían delante? Un elefante. Que uno estaba tocando la barriga, el otro la oreja y otro la pata del elefante, ¿no? Pues así de ciegos vamos por la vida. Así de ciegos vamos por la vida. Vemos una parte de la realidad, creemos que eso es la realidad, cuando no percibimos más que una mínima parte de la realidad. Que otro ve otra parte de la realidad y empezamos a discutir que si tú, que si yo, que si estás equivocado. Es una absoluta estupidez. Una absoluta estupidez. Si nos damos cuenta de que tenemos una visión muy parcial, muy reducida de lo que realmente tenemos delante. ¿Sí? Entonces, bueno, pues un poquito más de humildad, aceptar de buen grado que somos seres limitados y que, bueno, a mí me parece que, sí, pero a ver cómo va esto, ¿no? Y por ahí, por ahí. El último punto que podemos citar con relación a las funciones del cuerpo mental inferior es que este cuerpo mental y esta mente concreta son dos cosas diferentes. El cuerpo mental es un vehículo hecho de materia sutil y es simplemente un instrumento no sensible que tiene sus raíces en prakriti, en la materia, ¿sí? La mente o manas inferior es una modificación de la conciencia operando bajo las limitaciones de los planos inferiores y utilizando el cuerpo mental inferior para su expresión, es lo que hemos dicho antes. El escritor y la máquina de escribir. Manas, la mente, el escritor, y la máquina de escribir, que en este caso es el cerebro, el cuerpo mental. ¿Sí? Diferentes, son dos cosas diferentes. Este manas es sensible, es la sustancia de la conciencia con las raíces en el purusha, en el espíritu. Esta tendencia a confundir el cuerpo mental con manas es muy corriente, y el no hacer una distinción entre ellos es la causa de la confusión que algunas veces existe en las mentes de algunos estudiantes en relación con los fenómenos de los planos superfísicos. ¿A qué se refiere eso de los planos superfísicos? Pues bueno, cuando más adelante hablemos del cuerpo mental superior, hablemos también del cuerpo búdico y del cuerpo átmico. ¿Sí? Esos son los cuerpos superfísicos, ¿sí?
Hasta el cuerpo mental inferior son físicos, pero a partir de ahí ya dejan de ser físicos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para que veáis la complejidad de todo este mundo y cómo en nuestra mano está el que podamos poco a poco, ¿no?, ir estudiando, indagando, dándonos cuenta de cómo es todo esto, ir aprendiendo a movernos con todo eso por el mundo, ir haciéndonos una idea más clara de lo que es la realidad trascendente, la realidad con mayúsculas, ¿no? Y bueno, pues ir caminando en esta dirección, ¿no? Ir caminando, ir avanzando en todo este proceso, ¿sí? Y así, sin más está, ¿sí? No sé si tenéis alguna duda, pregunta, comentarios, alguna cosa de esta mente inferior, mente concreta, que luego queda como ir transformando esa mente, ¿eh? Que eso lo veremos, como decía antes, el domingo día 7 de julio. Que será el día que tengamos la última charla de esta temporada de Teosofía, y luego ya pues a la vuelta de septiembre o en octubre, o según cómo vaya yo que con mis heridas de guerra, pues ya veremos a ver cómo nos volvemos a encontrar aquí. Que a ver si estás, ¿Eh? a ver si estás bueno. Sí, hombre, bueno, ya estoy buenísimo. Si no, pregúntale a Silvia lo bueno que estoy. Pero habrá heridas de guerra pronto. ¿De qué me salgo? Bueno, pues si os parece bien, que son las 12 ya, vamos a hacer el minuto de silencio, de introspección, vamos a hacer la invocación de Animesan.